galas y a los aliados, venciendo a los romanos batalla tras batalla. Cuando se terminaran sus efectivos, Roma se vería obligada a rendirse a Cartago. Aníbal presentó su invasión de Italia como una guerra de liberación. Sabemos que en muchas ocasiones habló con los aliados de Roma y les dijo que había venido para liberarles de la opresión romana, que ellos podrían convertirse en los líderes de Italia, que podrían desprenderse de la amenaza romana. En diciembre del 218 a.C., Aníbal había conseguido 20.000 hombres más para su ejército, hasta un total de 46.000. Su habilidad para luchar juntos pronto se pondría a prueba. Cuando el general romano Escipión supo que Aníbal había cruzado los Alpes y que había empezado a asediar ciudades italianas, se asombró, pero no le dejó impresionado. Quiero averiguar si durante estos últimos 20 años la tierra ha dado a luz una nueva raza de cartagineses, o si siguen siendo los mismos por los que pedíais rescate en Erix a 18 denarios por cabeza. Quiero saber si este hombre, Aníbal, puede demostrar su afirmación de ser rival de Hércules, o si fue nombrado por su padre recaudador de impuestos o incluso esclavo de la gente de Roma. Con esas palabras, Escipión se dirigió a la batalla dispuesto a enseñarle una lección al joven general cartaginés. El primer encuentro entre los ejércitos de Roma y Cartago tuvo lugar en la batalla de Ticinio. En la víspera de la batalla, Aníbal arengó a sus tropas. No hay ni uno solo de vosotros que no me haya visto asestar un golpe en medio de la batalla. He sido testigo de vuestro valor en combate. Conozco vuestros actos de bravura con el corazón. Fui vuestro alumno antes de ser vuestro comandante. Debéis ser valientes. Para vosotros no hay camino intermedio entre la victoria y la muerte. Si la fortuna duda en favoreceros, encontrad la muerte en combate en vez de en vuelo. Dios le ha enseñado al hombre el mejor camino hacia la victoria, el desprecio a la muerte. Cuando todavía resonaban las palabras de Aníbal en sus oídos, la caballería cartaginesa corrió al encuentro de los romanos. Aníbal y 6.000 hombres de su caballería marcharon al encuentro de Publio Cornelio Escipión y su caballería, mucho menos numerosa y efectiva, y algunas tropas de infantería ligera. Escipión entró en combate pensando que sería relativamente fácil. Armada con pequeños escudos y lanzas ligeras, la caballería númida de Aníbal sembró el caos entre unos enemigos mucho menos experimentados. Llegó el momento en el que la caballería romana se desbandó y huyó. Solo unos pocos quedaron para luchar junto a Escipión. El general romano fue gravemente herido durante el enfrentamiento y habría muerto en el campo de batalla de no ser por el valor de su hijo de 17 años, Escipión el joven. Ve que su padre ha sido herido en la batalla y al principio cargó él solo para rescatar a su padre. Después convenció a otros jinetes para que le ayudaran a rescatar a su padre y al final fue capaz de sacarle de la lucha. El joven Escipión no olvidaría lo que vio en Ticinio. Pero tuvo poco tiempo para reflexionar sobre la derrota de su padre. Solo un mes después, los romanos se enfrentarían de nuevo a Aníbal en Trebia. La primera gran batalla de la Segunda Guerra Púnica. Con Escipión gravemente herido, la tarea de detener a Aníbal recayó en el otro cónsul, Sempronio Longo. Según algunos historiadores, Longo era arrogante y obstinado, y planeó llevar la batalla hasta el mismísimo Aníbal. En un frío día nevado de diciembre del 218 a.C., Longo tendría esa oportunidad. En la batalla del Trebia sería la primera vez que se enfrenta a todo un ejército romano. En el lado romano tenemos a un hombre llamado Sempronio Longo, al que únicamente le restan un par de meses como cónsul. Así que estaba deseando entrar en acción. Si es capaz de alcanzar la gloria derrotando a Aníbal, poniendo fin a la guerra, sería un logro sobresaliente para finalizar sus 12 meses de mandato. Así que quiere poner fin a todo antes de que llegue un sucesor y se quede con todo el mérito. Aníbal también deseaba entrar en combate. Necesitaba una victoria rotunda para ganarse el apoyo de las tribus galas restantes.
Aníbal quiere una batalla, Sempronio Longo quiere una batalla, pero Aníbal llega a ella de una manera mucho más inteligente que su oponente romano. Aníbal será el que elija el campo de batalla, el lugar donde tendrá lugar el enfrentamiento, y atrajo a Sempronio Longo hasta aquel lugar. Aníbal utiliza una treta para atraer al ejército romano. Con su caballería numida ataca a los romanos y al mismo tiempo intenta mantenerse fuera de su alcance y les empuja hacia adelante. Sempronio piensa que los númidas se están retirando, así que se adelanta para atacar y muerde el anzuelo. De esta manera es conducido al campo de batalla donde Aníbal quiere que se desarrolle el enfrentamiento. Los romanos entraban a la carrera en la batalla. Aníbal lo esperaba. Sus hombres habían comido, estaban preparados. Había sido muy cuidadoso, y la noche anterior, conociendo el terreno al que quería atraer a Longo y a su ejército, Aníbal seleccionó a 2000 de sus mejores hombres bajo el mando de su hermano pequeño, Mago. Los escondió en una cuneta que quedaría detrás del frente romano una vez que los romanos se quedaran donde Aníbal había pensado. Cuando tiene lugar la batalla, casi todo tiene lugar exactamente como había previsto Aníbal sobre la pizarra. Su centro es capaz de aguantar a los romanos el tiempo suficiente para que por los extremos pudieran rodear y atacar a los romanos por los flancos. Al igual que ocurrió en Ticinio, los númidas rodearon rápidamente a la caballería romana y les obligaron a huir. La caballería romana es perseguida fuera del campo de batalla. Muchos de ellos son asesinados. Los flancos romanos tienen que soportar una gran presión, posiblemente por la presencia de los elefantes de Aníbal con los que el ejército romano no está acostumbrado a luchar. Bajo el liderazgo de Aníbal, la infantería y caballería cartaginesas demuestran ser una devastadora combinación. Entrenados para luchar contra infantería, los legionarios romanos son incapaces de luchar contra los diferentes tipos de unidades de Aníbal. Una vez que cayeron los flancos de la caballería romana, Aníbal pudo asestar el golpe mortal. En ese momento, Mago y su fuerza de 2000 hombres se encontraban tras las líneas romanas. Salieron de su escondite y atacaron desde la retaguardia. La confusión era total en las líneas de la retaguardia romana, mientras que los flancos se retiraban. Los flancos caían. Solo en el centro han conseguido un éxito parcial. Las legiones romanas consiguen romper por el centro, pero en cuanto penetran entre las líneas de Aníbal y miran hacia atrás, se dan cuenta de que el resto del ejército ha sido destruido. Longo perdió 2/3 de su ejército en Trebia. Su mandato como cónsul terminaba en fracaso. El responsable romano de detenerle volvería con un ejército aún mayor, preparando el escenario para una masacre nunca antes vista en el mundo. Tras sus victorias en Ticinio y Trebia, en el 218 a.C., Aníbal y su ejército dejaban el valle del Po y marchaban hacia el sur a la región de Etruria. Si los cartagineses querían derrotar a Roma, necesitarían más victorias, pero sobre todo más aliados. Hasta ahora todo había salido bastante bien. Había ganado las 2 batallas al norte de Italia. Había conseguido la simpatía de muchas tribus galas que se unieron a su ejército. Era importante, pero de momento no había sufrido deserciones al sur de los montes Apeninos. El camino demostró ser difícil. Las tropas de Aníbal tardaron 3 días en vadear el río Arno, y todos menos un elefante murieron en el intento. El propio Aníbal contrajo una infección y perdió la visión en un ojo. A pesar de las dificultades, los cartagineses llegaron a Etruria en la primavera del 217 a.C. Mientras tanto, en Roma, Servilio Gémino y Cayo Flaminio eran nombrados cónsules. Tras las 2 humillantes derrotas sufridas por Roma a manos de Aníbal, los 2 nuevos cónsules estaban dispuestos a aplastarle. Simplemente hicieron un esfuerzo mayor durante el siguiente año, con la idea de que volvían a tener 2 cónsules con 2 ejércitos. Pero esta vez los ejércitos operarían de manera independiente, con la intención de rodear a Aníbal en algún punto. Los exploradores de Aníbal descubrieron al ejército de Flaminio acampado cerca de Arretio.
Los exploradores tuvieron una gran importancia en la Segunda Guerra Púnica, especialmente al principio. Solo Aníbal parece tener una fuerza efectiva de espías. Lo que ocurrió fue que Aníbal consiguió esquivar a Cayo Flaminio. Después de que Aníbal pasara de largo, Cayo Flaminio supo que estaba tras su pista, aunque no tenía una idea muy clara de dónde se encontraba. No hace falta ir a West Point para saber que es muy útil saber dónde se encuentra tu enemigo en todo momento. Esto le concedió a Aníbal una enorme ventaja. Ahora que Flaminio le persigue, el plan de Aníbal vuelve a funcionar a la perfección. De nuevo atraería a los romanos a un campo de batalla de su elección, las orillas del lago Trasimeno. Aníbal decide que será aquí donde le tienda la trampa a Flaminio. Los cartagineses acamparon en el extremo noreste del lago. Sin que se dieran cuenta los romanos, en un momento de la noche, Aníbal envió en secreto a la mayor parte de sus fuerzas a las montañas de la orilla norte del lago. Al llegar la mañana, las montañas están cubiertas por la niebla y las tropas romanas se acercan al lago. Lo único que pueden ver es una tropa de cartagineses en el extremo opuesto del lago. Los romanos pensaron que los cartagineses intentaban huir de ellos. Así que los romanos apretaron el paso y comenzaron a perseguirles. Eso era exactamente lo que quería Aníbal. Que los romanos pensaran que las tropas que estaban al otro lado del lago eran en realidad la retaguardia de un ejército cartaginés batiéndose en retirada, pero no era así. Solo era una pequeña parte del ejército, mientras que el grueso de las fuerzas se ocultaba en las montañas cercanas al lago. Se podía escuchar un enorme estruendo cuando las tropas ocultas en las montañas cargaron contra los romanos, gritando y chillando a medida que cargaban. Los romanos no se dieron cuenta de quién les atacaba. Los enemigos aparecían de la nada. Es la mayor emboscada de la historia antigua. Muchos romanos no tienen sus armas a mano y los que las tienen no están preparados para luchar. No estaban dispuestos en ninguna formación de combate y tampoco pueden ver con claridad. Los cartagineses tienen ventaja, corren cuesta abajo y saben a dónde dirigirse. Todo aquello que esté frente a ellos posiblemente sea un enemigo. Los romanos no pueden decir lo mismo. A medida que van cayendo escuchan los gritos de multitud de bárbaros en docenas de lenguas, mientras caen sobre ellos jabalinas y piedras y les atacan con espadas y lanzas por todas partes. Los romanos están aterrorizados. Son empujados hacia el lago y muchos piensan que es más seguro meterse en él que presentar batalla. Graso error. Llevan cotas de malla. Miles de romanos se ahogaron en el lago en el último y desesperado intento de huir. Sin duda alguna, fue uno de los días más aciagos en la historia romana. Cuando se disipó la niebla sobre el lago Trasimeno, 15.000 romanos habían muerto, incluyendo el cónsul Flaminio. 2.500 cartagineses también perecieron en la batalla. Enormes piras funerarias ardieron durante toda la noche. Cuando por fin llegaron las noticias de la batalla del lago Trasimeno a Roma, supuestamente uno de los pretores, un gobernante de la ciudad, subió al rostrum, que era un gran escenario situado en el foro, el centro o corazón de la ciudad, y le dijo a la gente de manera escueta y directa: hemos sido derrotados en una gran batalla. Tras el gran desastre del lago Trasimeno en el 217 a.C., uno de los cónsules romanos había muerto, el otro se encontraba al otro lado de Italia, y el ejército de Aníbal estaba más cerca de Roma que él. Así que los romanos tenían un problema. Hay un vacío de poder y deciden recurrir a una institución que viola un principio de la República, que ningún hombre debe ostentar un poder excesivo. Deciden nombrar lo que los romanos llaman un dictador. El hombre elegido por el Senado romano para ocupar el cargo de dictador durante un periodo de 6 meses es Quinto Fabio Máximo. Quinto Fabio Máximo era el tradicional aristócrata romano. Representaba la tradición del honor romano, la dignidad romana y también una buena parte de la precaución romana. Creía que el ejército de Aníbal era superior y que lo que debían hacer los romanos para no ser derrotados era evitar el enfrentamiento. Así que lo que propuso fue básicamente seguir a Aníbal y cortarle la línea de suministros, hacer lo que pudiera para impedir el avance de Aníbal, pero bajo ninguna circunstancia se enfrentaría a Aníbal en combate para ponerle en bandeja una nueva victoria.
Las tácticas de Fabio fueron efectivas en el sentido de que no perdió grandes batallas, pero también provocaron entre los romanos un profundo dolor porque durante ese tiempo Aníbal quemaba territorio romano, destruía propiedades romanas, asesinaba a romanos y obviamente la gente